investigador activo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, coordinador general del Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de Magistratura, presidente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, miembro principal del Consejo Directivo del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales, coordinador de Venezuela ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, profesor de la maestría en Derecho Internacional Público y el amparo constitucional en el programa de estudios jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, rector y vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, profesor agregado a dedicación exclusiva de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Ha recibido los premios bienal al libro del texto universitario, así como el premio anual al trabajo de ascenso en la edición de 1997. En el área de ciencias sociales. Entre sus publicaciones se destacan los siguientes libros: Epistemología en ciencia y en modernidad, el traslado de la racionalización de las ciencias físico-naturales a las ciencias sociales y la diversidad metodológica en sociología. Es autor de numerosos artículos en el área de sociología política, epistemología y sociología del conocimiento. Su último artículo, La lucha política por la construcción de una hegemonía popular en el espacio jurídico de la sociedad venezolana, de 1999 al 2021, publicado en la revista Crítica Jurídica y Política de Nuestra América número 11, en el noviembre del año 2021. Sin más preámbulos, recibamos al magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos. Muy buenos días a todos y a todas. Buenos días. Antes que todo, quiero agradecer la invitación al general de división Manuel Alejandro Cova Cardona, defensor general militar, al coronel Carlos Mosquera, coordinador general de la Defensa Pública, al coronel José Figueroa, inspector general de la Defensa Pública, al doctor Tutankamén del Sol Hernández Roja, a la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, defensores y defensores públicos militares, integrantes del sistema militar de justicia. Bien, el tema que me toca desarrollar en la mañana de hoy es la visión constitucional sobre un punto, que es la participación protagónica en la construcción del gobierno popular. Es decir, ¿cuál es la imagen que nos revela la Constitución, nuestra Constitución? Y ¿cuál es el destino de la participación en la construcción de una nueva sociedad y de un nuevo gobierno? Es decir, buscar en nuestra Constitución del 99 o en la ley constitucional de participación, cuál es el camino que debemos seguir. De entrada, señalo el concepto de participación, sobre todo de participación protagónica, como principio de legitimación y como principio organizativo de un sistema político, democrático, directo, de voluntad popular. Como principio ordenador material concreto de la sociedad venezolana, aparece por primera vez en nuestra Constitución de 1999. El tema de la participación política de todos los ciudadanos en los procesos de toma de decisión sobre asuntos de política pública
y como mecanismo para expandir, fortalecer organizaciones donde se desarrollan modalidades de cooperación y participación, y como un asunto central de la democracia como sistema político. Este es un tema ausente en casi todas las constituciones nuestras. Recordemos que cada constitución en Venezuela ha sido y es la expresión de determinados tipos de dominación y de organización del poder político en nuestra sociedad. Veamos rápidamente su presencia o ausencia, es decir, la presencia o ausencia en nuestras constituciones, en nuestra historia constitucional. Hoy vamos a trabajar la dimensión jurídica, pero recordemos que detrás de la dimensión jurídica existen condiciones materiales e históricas en la construcción de la norma que prescribe cómo deben ser las relaciones sociales en nuestra sociedad. En la Constitución de 1811, que se llama Constitución Federal de los Estados de Venezuela, se declara la independencia del Imperio de España. Sancionada por el Congreso Constituyente, fue derogada en 1812. Fue derogada por la capitulación de Francisco de Miranda. Establece aquí el principio de soberanía popular. Sin embargo, el sufragio no era universal y la participación política era restringida a las élites de nuestro tiempo. Esta constitución ha sido fundamental y revolucionaria. Caracterizaba a la primera independencia. El derecho y el sistema jurídico de la colonia se derrumba. El derecho de la colonia regulaba las relaciones sociales, políticas y económicas establecidas por España en nuestro territorio, pero en beneficio de la metrópoli, facilitando el control político y la explotación de los recursos de nuestra patria. La estructura jurídica estaba compuesta por el derecho castellano, la cédula, las ordenanzas, las reales ordenanzas, la providencia de carácter legal era el derecho positivo obligatorio. Durante el reformismo borbónico, que duró de 1700 hasta 1812, se elaboraron y se implementaron una serie de leyes para las colonias. Mi objetivo era aumentar el control sobre las posesiones americanas. La guerra de independencia acabaron con el dominio español en nuestro territorio. La Constitución de 1811 es fundamental. Por esa gran razón, sigamos en nuestra historia constitucional. En la Constitución de 1819 de Angostura, la participación ciudadana era indirecta y muy restringida. Los votantes elegían a los electores, estos a los diputados, que a la vez elegían al presidente de la República. En la Constitución de 1830, vigente hasta 1858, una constitución que tuvo vigencia durante 27 años, se participaba en los procesos políticos mediante un sistema de elección que era indirecta y de segundo grado. En la Constitución de 1864, Constitución Federal, el sufragio
sufragio como mecanismo de participación era restringido a una parte de la ciudadanía. Las elecciones eran indirectas y de segundo grado. Era el tiempo, recordemos, de Guzmán Blanco, y el voto era público y se debería ser firmado por el votante. Este periodo ha sido caracterizado por la falta de participación, es decir, por ser una autocracia, es decir, la concentración del poder político en manos de una sola persona. La Constitución de 1908 estaba sometida a la voluntad suprema de Vicente Gómez. Su origen no es democrático. Era fundamentalmente un proyecto de preservación del orden mediante la coerción y mediante la fuerza. El tiempo de López Contreras, en la Constitución de 1936, el mecanismo de participación, el voto era un derecho únicamente masculino. Pero ya en 1947, con la nueva Constitución, se amplía el sufragio, que es universal, sin ninguna restricción ni de género ni censitaria. Es decir, en Venezuela votan por primera vez las mujeres. En 1953, la Constitución de Pérez Jiménez toma la forma de caudillismo militar. Es solo en 1961 que la nueva Constitución en Venezuela adquiere la característica de una democracia representativa presidentista, burocrática y autoritaria. Fue en consecuencia de un compromiso de conciliación entre las élites. Se establece en Venezuela como resultado del pacto de Punto Fijo, donde factores reales de poder, las élites, concordaron un sistema democrático representativo que durará 4 décadas, fundándose en un sistema de partidos políticos. Se establece en Venezuela una democracia representativa, una democracia formal de conciliación de élites, donde el poder político se ejerce mediante representantes. Formalmente, la legitimidad del poder procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes. El voto universal y secreto es el mecanismo fundamental, único, de participación política. En la democracia representativa, Venezuela paulatinamente hubo una pérdida total del control de la ciudadanía sobre las políticas que finalmente decidían las condiciones sociales de la vida de las grandes mayorías de nuestra sociedad. En el modelo de democracia representativa, la participación del ciudadano en la toma de decisiones es reemplazada por el político de profesión o, por supuesto, análisis de expertos y tecnócratas. Esto permitía escamotear el carácter interesado de toda decisión política y, en nombre de la autoridad de los representantes partidistas y de la tecnocracia, desechar la discusión pública, participativa y democrática de los intereses que se encontraban en juego. La única forma de participación política en la Cuarta República era votar en un sistema competitivo de partidos políticos burocratizados y corruptos, donde los partidos políticos, para triunfar en las elecciones y acceder al gobierno, orientaban su programa hacia las oportunidades que le ofrecía el mercado político. Entonces, conseguir el máximo de votos
apelando al mayor número de votantes, diversificando al máximo las ofertas, agregando todas las demandas que estimaban electoralmente rentables sin importar su heterogeneidad. Con la Constitución de 1999 se produce un importante salto cualitativo en la sociedad venezolana. La sociedad seguirá solo en parte representativa. La participación ciudadana será protagonista. Se formula por primera vez en la historia constitucional de nuestro país una nueva gramática de acción política. Con la Constitución de 1999 se vuelve a plantear la cuestión de la resignificación de la democracia política. Se propone una forma de democracia como posibilidad real de participación deliberativa y directa. Estamos en presencia de una ruptura paradigmática importante con el orden sociopolítico anterior. A este propósito, el presidente Hugo Chávez Frías habló de la segunda independencia. Así como Bolívar no solamente construyó nuestra república en la dimensión militar, en la dimensión cultural, en las transformaciones económicas en la monarquía, el liberalismo, recordemos que nuestro libertador fue un purista. Recordemos que nuestro libertador construyó la nueva estructura jurídica del salto de la monarquía de la república. Y recordemos que hoy estamos en una segunda independencia y estamos dando un salto de la democracia liberal, burguesa, dependiente, rentista, a la construcción de una nueva república. Y tenemos entonces que comenzar a construir. Ya lo comenzamos en el año 1999 y que seguir en la construcción de la estructura jurídica que va a guiar y va a orientar las relaciones políticas para poder construir, unificar entre todos no solamente una nueva forma de gobierno, no solamente una nueva forma de distribución del poder, no solamente unas nuevas relaciones políticas, sino también unas nuevas relaciones más equitativas materialmente, más justas materialmente en nuestra sociedad. Es decir, nuestra estructura jurídica que guía y prescriba las relaciones sociales en todos los ámbitos societales. La Constitución de 1999, que expresa por primera vez en la historia constitucional venezolana una forma de democracia protagónica, en la que los ciudadanos tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que otorga tradicionalmente el tipo de democracia representativa. El modelo constitucional de 1999 nos propone una democracia semidirecta de base, con dispositivos de participación representativa, pero también mecanismos de democracia participativa directa. En esta Constitución, que propone como tarea central de la sociedad a realizar el modelo democrático de participación protagónica. Propone un estilo participativo, democrático, deliberativo, orientado a la conformación de las mayorías nacionales participativas, amplias y articuladas entre sí. Con la Constitución de 1999 surge por vez primera en la historia política de nuestro país la posibilidad real de construir un modelo de democracia sustantiva que supere el principio de representatividad característico de la democracia representativa formales. Un modelo de democracia sustantiva en las relaciones sociopolíticas, con el consiguiente fortalecimiento de la sociedad civil. Porque
con la democracia protagónica se plantean nuevas formas de asociación y de acción colectiva y de expansión efectiva de la participación. Con la Constitución de 1999 se avisora una democracia popular inclusiva, comunal, en la cual los ciudadanos deciden las políticas públicas y las iniciativas políticas que le conciernen sin representantes de por medio. La teoría y la práctica de la democracia directa, participativa y deliberativa se funda en el concebir en el principio de la participación popular. Y gana la presidencia de la República el 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez Frías, congruente con su promesa electoral, impulsa la redacción de una nueva Constitución Nacional. La Constitución de 1999 permite legitimar el nuevo Estado constitucional de derecho y de justicia, que supera al Estado de derecho liberal y se apoya en el principio de la igualdad formal entre los ciudadanos y en el modelo constitucional de la democracia representativa, promulgado en la Constitución de 1961. Como hemos señalado anteriormente, la Constitución de 1999 aparece ex novo la idea de participación protagónica y los elementos fundamentales de una teoría de la democracia. Y esta visión constitucional de la participación protagónica es fundamental en la construcción del gobierno popular. La participación protagónica, los ciudadanos nos transformamos en participantes activos en la toma de decisiones en los distintos tipos de deliberación. Desde el punto de vista sociojurídico, la participación ciudadana y la acción protagónica es el principio constitucional de mayor trascendencia sociopolítica y es así que se incorpora al articulado de muchas leyes orgánicas y especialmente que forman parte actualmente de nuestro cuerpo normativo. A saber, aquí tengo la lista de todas las leyes especiales y ordinarias en las que se ha incorporado el concepto de democracia participativa. No la voy a leer. Recordemos la orgánica administración pública del año 2002 hasta nuestras últimas modificaciones de la ley del cuerpo popular. Otra característica que quería resaltar acerca de nuestra Constitución es que ella es el primer ejemplo de una doctrina constitucional conocida como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. El rasgo esencial de este nuevo proceso constitucional es que se han elaborado con la participación de las organizaciones populares, con la participación de los movimientos sociales que han producido nuevas formas jurídicas y políticas mucho más incluyentes respecto a la Constitución de 1961. Una nueva Constitución sensible a grupos y clases sociales excluidos, marginados en el sistema democrático representativo de las 4 décadas anteriores. Nueva Constitución de 1999 se instala por primera vez en nuestra sociedad el poder popular. Lo podemos ver en el preámbulo de nuestra Constitución, pero también en los artículos 2, 3, 62, 70, 84. Se avanza hacia una nueva distribución del poder, mucho más democrática, mucho más inclusiva. Veámosla. Veamos este concepto de participación, veamos la visión, veamos la conceptualización, veamos la reflexión que existe en nuestra Constitución que va a seguir guiando y orientando los próximos pasos, no solamente jurídicos a través de una reforma, sino también
hacia la acción y la concreción de nuevas instituciones y de nuevas estructuras que nos permitan construir las nuevas relaciones sociales en nuestra patria. Esta posición hace referencia a la participación, dotándola de un amplio representativa liberal en esta etapa de transición. Participación representativa está presente en nuestra Constitución del 99. En efecto, está tipificada mediante las clásicas instituciones liberales y la separación de los poderes. Sin embargo, aparece también un nuevo tipo de participación que se encuentra en el sistema político y en las dimensiones económicas y sociales. En este sentido, por primera vez la Constitución de 1999 habla de un tipo particular de participación. Esta sección la acerca al concepto de participación directa. Entonces, en el texto constitucional se habla de participación, se habla de este término de distintas maneras. En primer lugar, de participación representativa. Sin embargo, por primera vez en la historia constitucional del país, hallamos en el texto que la participación no puede estar restringida a su ejercicio únicamente por medio de la representatividad. La segunda es que no puede limitarse a un ejercicio participativo superficial, sin incorporar niveles en los que se haga efectivo el carácter vinculante. Y la tercera característica que encontramos, y es muy importante, que no puede reducirse la participación a la adopción de decisiones menores, sino también a las grandes decisiones políticas. La Constitución de 1999 proclama como fin esencial el ejercicio democrático de la voluntad popular. Volvemos al artículo 3 de nuestra Constitución. Algo que, interpretando en el sentido de participación descrito y unido al conjunto de las disposiciones que incorporaron la participación en la gestión pública, adquiere un rango de máximo nivel como medio y como fin en sí mismo. La participación es así un derecho, pero también es un deber y también es un principio encargado de orientar todo nuestro ordenamiento jurídico. La participación es un medio, es un instrumento a través del cual adoptar, gestionar y controlar las decisiones públicas. Veamos al respecto. Vayamos a buscar los artículos 5, el artículo 62 de nuestra Constitución Nacional, que nos señala lo que acabo de enunciar. La participación es un fin en sí misma, en la medida que la democracia reside en la soberanía, es decir, voluntad popular expresada a través de la participación. No obstante lo indicado, hay que decir que la Constitución no es homogénea en la intensidad con la que incorpora la participación en las diferentes materias que regula. Ahora está claro, el mandato de ejercer la democracia no de modo indirecto, sino de modo directo. Y también nuestra Constitución enumera algunas instancias que van a encargarse de canalizarlo, como hemos observado en el artículo 70 de nuestra Constitución Nacional, a nivel político, económico y social. Sin embargo, nuestra Constitución no concreta dos elementos clave que son los que permitiría garantizar el ejercicio efectivo. Tales elementos ausentes, hasta el momento, son por un lado los procedimientos, los canales.
a través de los cuales puede realmente ejercer la participación directa. Por otra parte, el alcance de la participación entendido como el momento en que el pueblo participa y el grado en que los poderes públicos se deben sentir vinculados por las propuestas populares. Es muy probable que la ley que desarrolle los diferentes aspectos de la participación deban entenderse con un sentido extensivo, abriendo todos los espacios que permitan recoger la voluntad popular, el planteamiento y diseño hasta el control, pasando por la gestión de las políticas públicas y asuntos de interés. Por poner un ejemplo, a nivel estatal y municipal, está muy claro el mandato en el artículo 184 de nuestra Constitución, cuyo alcance ha de ser completado con los artículos 62 y 70 de nuestra Constitución, exigiendo la transferencia de competencia a las comunidades. Sus particularidades tendrán que ser desarrolladas por la ley. Lo que ha hecho, por ejemplo, la ley de los consejos comunales, la ley de participación, el proyecto, porque no se quedó en la segunda disposición de la ley de participación ciudadana, deberá completar sus previsiones en esta y en otras instancias. A nivel de la Asamblea Nacional, hay determinadas obligaciones referidas a la necesaria consulta. Podemos encontrar en el artículo 211 de nuestra Constitución. El contacto de los diputados con el pueblo, con sus electores, lo encontramos tipificado en el artículo 197 de nuestra Constitución. El fomento de la participación como competencia de la Asamblea Nacional lo encontramos en el ordinal 4 del artículo 187 de nuestra Constitución. Analizando estos artículos, observamos por una parte que aún cuando se habla de contacto permanente con los electores, no se concreta ni en el sujeto ni en el procedimiento para hacer efectiva la participación, dejando un alto margen al diputado, es decir, al representante, esta decisión. Mientras la Constitución no contemple otra fórmula, será la ley la que debe resolver esta laguna. Artículo 5 de nuestra Constitución Nacional. Aún si esta delega implica que sea el legislador quien decida el modo en que voluntariamente quiera comprometerse, por otra parte, actualmente, aun cuando los representantes, los parlamentarios, están obligados constitucionalmente a tener en cuenta la voluntad popular, no existe esta obligación a la hora de decidir el resultado de su actividad legislativa. Repito, en la ley, en la práctica, esto se está llevando adelante. En el caso del Poder Judicial, los tribunales populares. En el caso de la Asamblea Nacional, la consulta es lo que se conoce con el nombre de la democracia y de la calle. Lo que tenemos es que buscar de regular, tipificar, legislar sobre esta norma que prescriba el mecanismo y cómo debe ser. Es decir, recuerden que estoy hablando en el ámbito jurídico, pero en la práctica se han venido desarrollando. Esto es muy importante. Cuando se construye una constitución, se reforma una constitución, son las evidencias materiales, es la práctica de nuestro gobierno, la práctica de nuestro pueblo, que se tienen que recoger en estas reformas. Entonces, existe esta obligación a la hora de decidir el resultado de su actividad legislativa y, por tanto, incorporar a la ley las propuestas populares que ayer hemos avisado en acción comunal. Tampoco hay un instrumento que permita conocer el modo de llevar a cabo esta actividad. Políticamente
democrática como compleja desde un punto de vista técnico. Ahora bien, el gobierno bolivariano entendió que una sociedad justa es la sociedad que alcanza la libertad. Alcanza esta libertad a través de la igualdad, pero no solamente a través de la igualdad formal, sino a través de la igualdad material. En su vertiente formal y materialista o sustancial. Vamos a verlo en el artículo 21 de nuestra Constitución Nacional. Los cambios, las transformaciones deben sentar las bases para modificar las relaciones capitalistas junto al ordenamiento jurídico que las sustenta por nuestra estructura jurídica de participación popular. En la actualidad hay que profundizar una nueva institucionalidad comunitaria, cumpliendo con el mandato constitucional que establece que, abro comillas, la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Artículo 62 de la Constitución Nacional. La Constitución de 1999 pretende diseñar un modelo de sociedad que incorpore el rasgo autónomo de la soberanía venezolana. Y también tenemos que seguir para poder encontrar el sentido y el significado de la democracia directa, de la democracia protagónica, no solamente encontrarlo en nuestra actual Constitución del 99, que es una Constitución en transformación, una Constitución que se construyó con puntos de vista encontrados, con intereses encontrados, con clases sociales encontradas. Y sabemos muy bien que las normas que prescriban las relaciones sociales nacen de este enfrentamiento, que el derecho es un reflejo, la Constitución es un reflejo de esas condiciones materiales de vida y de esas condiciones materiales de existencia en que vivía la sociedad venezolana en ese momento del 99. Esa sociedad venezolana que quiso construir un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social que venía manifestándose a través de las subversiones populares que no se podían convertir en subversiones políticas, como toda la subversión popular manifestada y concretizada, lo que conocemos nosotros con el nombre de Yaracá. Y todas las rebeliones militares era un derecho injusto. Teníamos que construir un nuevo derecho. Y de las bases populares, tanto de nuestro ejército como de nuestro pueblo, nace ese nuevo pacto social, pero que sigue frenándolo las élites en las cuales introducen no solamente lo que buscamos, la democracia directa, sino por eso que encontramos una democracia indirecta, una democracia también participativa, pero que la venimos superando en el primer paso de la Constitución del 99 a través de una democracia semidirecta, y tengámoslo por seguro que con la reforma pasaremos a una democracia directa. Tenemos que tomar en consideración también una visión que está plasmada en una ley constituyente que es muy importante. Es la ley constituyente del Plan de la Patria. Es una ley constituyente, como decía, que encontramos en la Gaceta Oficial número 6.442, Gaceta Oficial, lógicamente extraordinaria, de fecha del 3 de abril del 2019. La Constituyente del 2017, ante la pretensión de disolver la República por sectores de la derecha radical, en conjunto con la política imperialista norteamericana, aprueba no solo un plan de desarrollo de la nación hasta el 2025,
sino que elabora una ley constitucional, el Plan de la Nación, que contiene los elementos estructurales del plan de desarrollo del país. Los dos elementos claves de la ley son el concepto de pueblo y de soberanía, participación y de gobierno popular. En el texto, el poder popular es definido como actor protagónico del proceso de planificación y gobierno, formulación, ejecución y contraloría del sistema de planes a los distintos niveles en una dinámica continua de planificación-acción. La ley constitucional del Plan de la Patria es un sistema de planificación pública y popular. Asume a la comunidad como epicentro y protagonista de la política pública. En esta ley se define el rol público y popular del sistema de planes. Las comunidades son el epicentro del sistema de agregación hasta llegar a la escala nacional. Sistema de planes incluye los planes sectoriales, espaciales e institucionales. Sirven de elemento organizativo, programático y político, permitiendo que actores como las comunas, la mujer, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, personas con discapacidad y juventud, así como sectores vinculados a la actividad económica, configuren sus planes sectoriales en espacios de participación propios, organizados en horizontes comunales en lucha. La ley se propone el ejercicio de la democracia directa, cuyo protagonista es el poder popular organizado. La ley propone la forma de ejercicio de democracia directa, partiendo de la comunidad, la comuna, la ciudad comunal, las regiones comunales. El artículo 9 de la ley constitucional, de la ley constituyente, señala lo siguiente, abro comillas, el plan de la patria. Esto es ley constitucional, ley constituyente. Leo, el plan de la patria será de construcción colectiva y popular dentro de la visión sistémica nacional, asumiendo el principio de la unidad dentro de la diversidad, visión de totalidad y unidad sistémica y dialéctica. Se aspira a legitimar la transformación del Estado para que haya un Estado popular, participativo y comunal, que garantice el control popular y la transferencia de competencias para combatir la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción. Repito, mediante la participación plena del pueblo organizado en la planificación, acción, seguimiento, control y gestión, conjunto, pueblo, gobierno. La ley apunta al fortalecimiento de los mecanismos vinculantes de participación del poder popular, del gobierno obediencial. Recordemos las 3R.net, así como el mecanismo del 1×10, que permita avanzar en los procesos de planificación y acción mediante la profundización del poder popular en su carácter de pueblo planificador. La ley pretende profundizar la democracia popular, participativa y protagónica y las nuevas formas de gobierno popular. El gobierno popular sería más activo en el proceso de transformación del Estado en sentido socialista, en la lucha contra la corrupción, en el proceso de territorialización del Estado. Recordemos que el 15 de enero
ahora, del 2005, en el mensaje a la nación, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, propone al pueblo de Venezuela una gran y poderosa reforma de la Constitución para profundizar y ampliar la democracia política en el país. Definir el perfil de la sociedad que debemos edificar, que debemos construir entre todos. Y caracterizar las bases de la nueva economía, las bases de las nuevas relaciones humanas en la producción. Los 4 puntos de la necesaria reforma constitucional son las siguientes. Recordémoslas. En primer lugar, la creación del poder comunal, que se uniría a los 3 niveles de gobierno ya existentes, el nacional, el regional y el municipal. El eje comunal. El poder comunal será el nuevo eje fundamental del Estado. Segundo, señala el presidente Maduro, establecer los valores y los principios bolivarianos que guiarán una sociedad más justa y más humana. Recordemos que este año el presidente ha lanzado 2 conceptos fundamentales que hay que manejar muy bien. Uno, el concepto de bloque histórico. Y 2, la construcción de la nueva hegemonía. Y este punto número 2 tiene que ver con la construcción de la nueva hegemonía. Es decir, la hegemonía cultural. Una hegemonía compuesta por visiones, concepciones del mundo mucho más humanistas, con valores bolivarianos. Con valores bolivarianos, eso que ya encontramos tipificado en nuestra Constitución de Angostura de 1819. Es decir, el debate está en el campo de las ideas, el debate está en el campo del pensamiento, el debate está en el campo de los preconceptos, de las definiciones, de los paradigmas, de la teoría. Y tenemos que meternos a debatir que con esta cultura, esta formación, esta educación y con esta moral revolucionaria, construir esas relaciones que nos pide nuestra Constitución en el artículo 2, esas relaciones de solidaridad en nuestro pueblo, que la tenemos, pero la tenemos que seguir profundizando en la construcción de la unidad y defensa de nuestra patria. A los ataques que hemos recibido, vamos a seguir recibiendo. Y tercero, la creación, vea bien, de un nuevo modelo económico diversificado y no dependiente. Cuarto, todo esto, que si no podemos ver en estos puntos que nos señala el presidente, está presente en la totalidad de la sociedad. Es decir, si descomponemos la sociedad en sus dimensiones fundamentales, podemos ver que aquí está presente no solamente la dimensión jurídica, sino está presente la dimensión económica de la sociedad y la dimensión cultural, la dimensión ideológica de nuestra sociedad. Es decir, la dimensión de los valores y la dimensión de la ética. Pero ya hay un pensamiento, como lo señala también el preámbulo de nuestra Constitución, que nos debe orientar. Por eso que el pensamiento de nuestro libertador tenemos que profundizarlo, y fundamentalmente el pensamiento de un Bolívar jurídico, de un Bolívar abogado, de un Bolívar constructor de nación, porque el reto que tenemos todos nosotros es construir una nueva nación con unos valores, repito, unos valores tipificados en el artículo número 2 de nuestra Constitución.
Y por último lo señalaba, estas dimensiones que están en la sociedad deben actualizarse. El presidente, en términos jurídicos y políticos, y en todo el ámbito constitucional. Ese es el reto que tenemos por delante. Y la conciencia que tenemos que tener nosotros, que trabajamos, todos que trabajamos en el sistema de justicia y en el ámbito. Aquí, en esta exposición, voy a centrar la reflexión sobre el primer punto, que debe ser objeto de una necesaria reforma constitucional. El presidente Maduro propone como necesaria, 25 años después de su promulgación, una redemocratización social y política más profunda del Estado y del sistema político venezolano. En verdad, la Constitución del 99 había anunciado una nueva visión, perspectiva democrática, la democracia protagónica y participativa como sistema de gobierno, popular, para profundizar la democracia política en nuestro país. Es necesaria una reforma constitucional para establecer una participación directa en la toma de decisiones públicas, como establece el artículo 24 de la Ley Constitucional del Plan de la Patria, que señala como necesaria. Señala como necesaria la transformación revolucionaria del Estado para la irrupción definitiva del Estado popular, del gobierno popular participativo y comunal, garantizando el control popular y la transferencia de competencia para el combate a la ineficiencia, al burocratismo y a la corrupción, de la participación plena del pueblo organizado en la planificación, acción, seguimiento, control y gestión conjunta del pueblo-gobierno. Y en este nuevo contexto es necesario entonces seguir reflexionando y preguntarnos. Este punto del proceso de cambio empezado ya hace 25 años, cómo seguir construyendo una nueva forma de gobierno y de Estado que organice la sociedad venezolana a partir del concepto de participación protagónica, de nuestra visión constitucional. Cómo seguir construyendo una democracia, una sociedad participativa y protagónica. Necesitamos seguir construyendo una nueva institucionalidad democratizadora. Después de 25 años, hemos adquirido como pueblo la madurez política, ideológica, para seguir trabajando, para poder seguir el trabajo de repensar la actualidad y la democracia en estas condiciones actuales y sobre todo elaborar perspectivas de acción. Quiero terminar con la participación de nuestro pueblo en la defensa de la seguridad nacional. Recordemos que nuestra Constitución nos señala la corresponsabilidad en la defensa y la seguridad nacional. Es decir, recordemos y trabajemos el articulado de la participación y la corresponsabilidad en la defensa de la patria, es decir, en la defensa de nuestro territorio, es decir, en la defensa de nuestro subsuelo, es decir, en la defensa de nuestro pueblo. Porque todos sabemos que las constituciones y las leyes no se construyen de manera lineal,
Todos sabemos que no solamente es un ejercicio de pensamiento o de idea. Todos sabemos que la Constitución y nuestras leyes prescriben el comportamiento y la conducta de cómo deben ser nuestras relaciones sociales en nuestra sociedad. Sabemos muy bien que han existido gobiernos autoritarios, monárquicos, en que la toma de decisión estaba en manos de una sola persona. Es decir, que la construcción del dominio y de la explotación de los seres humanos en manos no solamente de una persona, sino de una autarquía o de un grupo de élite. Estamos en un momento estelar y tenemos que tomar conciencia de las coordenadas tempoespaciales que nos toca vivir a cada uno de nosotros. No construiremos un sistema democrático, directo, participativo, en que la gestión y la toma de decisión no pueden estar en manos de una élite. Este es el cambio y está la transformación. Pero hay intereses, sabemos, no solamente nacionales e internacionales, de una correlación de fuerza que quieren devolver el ejercicio del poder a poderes extraforáneos, materializados y concretizados en multinacionales e internacionales. Nosotros, los venezolanos, estamos en pie de lucha, pero también en pie de lucha legal. ¡Viva la patria! ¡A paso vencedores!